Dios no consulta tu pasado para diseñar tu futuro. Dios observa tu presente y te extiende su mano para entregarte buenas noticias. Bienvenido a tu programa Tiempo de Paz. Soy tu amigo el pastor Michael Mercado y en este programa abrimos la Biblia y escuchamos la voz de Dios. Para mí es un verdadero agrado una vez más acompañarte. Gracias por estar ahí detrás de esta pantalla. Quiero enviarte un fuerte abrazo si tal vez estás desde Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, donde te encuentres en este momento. Un abrazo muy cálido para ti. Mira, la Escuela Bíblica Nuevo Tiempo tiene una hermosa revista Esperanza, esperando por ti. La revista Esperanza que lleva por título En la mira de la verdad. Si tú quieres tener esta revista en casa, por favor simplemente escríbenos al número que aparece aquí en pantalla o si lo prefieres, también puedes enviarnos un correo electrónico. Recordarte que esta revista Esperanza llega gratis gracias a las donaciones de nuestros ángeles de esperanza. Hoy vamos a iniciar una nueva serie. Estaremos presentando la serie Encuentros con el Maestro. Si yo te preguntase, ¿cuál es el encuentro que tú más recuerdas? Tal vez ya lo traes a tu mente, ¿cierto? ¿Por qué recuerdas tanto ese encuentro que tal vez tuviste con un ser querido, con papá, mamá, tu esposa, tu esposo, tu hijo, alguna persona que marcó un significado muy importante en tu vida? Porque tal vez ese encuentro trajo satisfacción, porque tal vez en ese encuentro tú pudiste perdonar o ser perdonado. Mira, yo quiero invitarte ahora a que tú prestes mucha atención y te quedes conmigo, porque en estos encuentros con el Maestro, hoy hablaremos acerca de este primer tema, el principio de las buenas noticias. Vivimos en un mundo convulsionado, donde en todo momento, cuando encendemos tal vez para ver un poco de noticias, las noticias no son tan buenas. Pero ¿sabes? En el marco de encuentros con el Maestro, hay buenas noticias para ti. El principio de las buenas noticias. Si tú quieres conocer un poco más acerca de esto, quédate conmigo porque aquí iniciamos tu programa Tiempo de Paz. En el año 2005, Steve Jobs, el fundador de Apple, fue invitado para la Universidad de Stanford para poder entregar un discurso a los graduandos de aquel tiempo. ¿Sabes? Este discurso dio la vuelta al mundo. Dentro de las distintas frases que él mencionó, esta fue la que quedó plasmada. Él dijo lo siguiente: no puedes unir puntos mirando hacia adelante. Puedes unir puntos mirando hacia atrás. Luego él continuó con su discurso y trató de explicar esta frase. Él contó todos los fracasos que había tenido. Contó cuando salió de la universidad. Contó cuando fue despedido de su propia empresa. Pero él dijo que dentro de toda esta avalancha de problemas y situaciones aparentemente negativas, llegaron las mejores ideas a su mente. ¿Sabes? Muchas veces esos momentos difíciles, duros, nos permiten poder encontrar un verdadero principio con una buena noticia. El Evangelio de Marcos parte así. ¿Sabes? El Evangelio de Marcos no parte con genealogías, no parte con un preámbulo ostentoso. El Evangelio de Marcos presenta a Jesucristo como el principio de la vida de cada ser humano. Hoy hablaremos acerca de este principio, el principio de las buenas noticias. ¿Quieres escuchar una buena noticia? Presta atención. Jesucristo te ama. Jesucristo quiere ayudarte. Jesucristo quiere salvarte. No solamente a ti, quiere hacerlo con tu familia, con tus hijos, tu cónyuge. El principio de las buenas noticias parte hoy aquí, en el Evangelio de Marcos. Antes de poder abrir la Biblia, ¿te parece si oramos, si conversamos con Dios? ¿Sí? ¿Sabes? La palabra de Dios menciona y dice que debemos estar en todo momento orando. Orad sin cesar, orad en todo tiempo. Fue lo que Pablo, el apóstol Pablo, aconsejó a los de Tesalónica. Oren en todo tiempo. En este momento quiero orar por ti. Quiero orar por tu matrimonio. Quiero orar por tu familia. Si tal vez tú ahora estás en una cama de hospital,
de repente te encuentras en una clínica postrado con algún problema, yo quiero hacer también una oración por ti. Ahí donde estás, acompáñame en la oración. Señor nuestro Dios, gracias te damos porque en tu palabra podemos encontrar una luz y una guía para nuestro camino. Bendice por favor a la persona que se encuentra en este momento orando junto a mí. Tú conoces de él, tú conoces de ella. Abrázale, Señor, si está atravesando un momento duro y difícil. Recuérdale, Señor, que tú eres este principio de la buena noticia. Y esta buena noticia es la salvación que tú has venido a entregarle a él o a ella. Permite, Señor, que ahora que vamos a abrir tu palabra, tú puedas hablarnos de una manera clara, sencilla y profunda. Y que tu Espíritu Santo, Señor, pueda impregnar, pueda grabar en nuestras mentes tu palabra y el mensaje de hoy. Oro, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Tienes ahí tu Biblia? Mira, yo aquí tengo mi Biblia y vamos a empezar recordando lo siguiente, porque vamos a abordar el Evangelio de Marcos. Ya hemos tenido toda una serie completa del Evangelio de Mateo, pero ahora veremos el Evangelio de Marcos. Mira, aproximadamente dentro del año 60 y 70 después de Cristo, los grandes autores mencionan que tal vez estaría la autoría o los escritos de este Evangelio, ¿correcto? Tal vez tú te preguntes, ¿y para quién fue escrito el Evangelio de Marcos, verdad? El Evangelio de Marcos fue escrito para una audiencia romana. El contexto en aquel tiempo, el contexto era un contexto de persecución, era un contexto hostil de sufrimiento. Pero dentro de este contexto, Jesucristo empieza a realizar milagros. Jesucristo empieza también a tocar a las personas, a sanarlas, a acercarse a ellos. Pero no solamente ello, sino que también dentro de este evangelio veremos los sufrimientos, los padecimientos de Jesucristo. Y yo quiero que vayamos juntos al texto bíblico. ¿Te parece? Marcos, el capítulo 1, el versículo 1 hasta el versículo 3. Si tienes ahí tu Biblia, acompáñame, por favor. Vamos al texto bíblico. Marcos, el capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 3, el texto bíblico dice así. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí, ¿qué dice ahí? Yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Si tú te fijas, en el versículo 1 se habla acerca de este principio. El principio de las buenas noticias es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Debemos partir por esto. ¿Qué significa este principio, pastor, del Evangelio de Jesucristo? La primera enseñanza que va a tener esta meditación que estamos compartiendo ahora juntos es la siguiente. Jesús, Dios, tiene un comienzo para tu vida. ¿Cómo es esto, pastor? Yo ya estoy vivo, tal vez dices tú. Yo ya tengo toda una vida y la vida que tengo ahora no es la vida que yo soñaba. Tal vez estás expresando esto. Tenía muchos planes, pero ahora estoy con problemas, estoy enfermo, estoy enferma. De repente piensas todo esto, o es la experiencia que estás viviendo. Pero toma en cuenta lo siguiente, por favor. Dios tiene un comienzo para tu historia, para tu vida. Cuando vemos el versículo 1, nos damos cuenta que el principio de estas buenas noticias es Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero qué buenas noticias me trae Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando vamos a Juan el capítulo 3, el versículo 16, busca en tu Biblia, dice lo siguiente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El principio de esta buena noticia es Jesús queriendo salvarte. Es Dios mostrando su amor a través de Jesucristo. Al permitir que Jesús venga a esta tierra, esté en este mundo. Jesús estuvo aquí. Él caminó en estas tierras. Y Él vino a cumplir una misión. ¿Qué misión vino a cumplir, pastor? Tal vez tú te preguntas. Él vino a salvarte, a redimirte del pecado. Posiblemente tú recuerdas las distintas películas, series que puedan haber sobre Jesús. O tal vez tú has leído o lees la Biblia
Y tú has visto todo ese sufrimiento que tuvo que atravesar Jesucristo, cuando tuvo que pasar por el pretorio, recuerdas, ¿verdad? Para llegar a la cruz del Calvario. Él hizo todo eso por amor a ti. Él realizó todo eso por amor a ti. Y tal vez dices, pero pastor, él es el Hijo de Dios, Él no sintió dolor ni sufrimiento. Cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que el poder que Jesucristo tenía cuando estaba acá en la tierra, Él nunca lo usaba en un beneficio propio. Él siempre usó ese poder para poder ayudar a otras personas. El poder que Jesús tenía, el poder que de Él emanaba, permitía que ciegos puedan ver, que cojos puedan caminar, que leprosos puedan sanarse. Permitía que los muertos puedan resucitar. Cuando vamos a los diversos textos bíblicos, encontramos que Jesucristo en ningún momento usa el poder que Él tenía para un beneficio propio, sino por el contrario, Él en todo momento dependía de su Padre a través de la oración. Yo quiero que tú recuerdes algo importante. Aunque el mundo en algún momento parezca duro, ¿verdad? O te haga pensar que tú ya no puedes tener un nuevo principio, un nuevo comienzo, recuerda este texto bíblico. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías, el profeta. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Aquí se está hablando de una profecía presentada en Isaías, el capítulo 40. Tú puedes leer desde el versículo 1, pero en el versículo 3 aparece este texto. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan el Bautista fue elegido para poder preparar el camino del Mesías. ¿Qué significa esto, pastor? Tal vez tú dices. Juan el Bautista fue elegido para preparar el camino de Jesucristo. Juan el Bautista iba predicando, iba anunciando que venía un Salvador, que Jesucristo iba a libertarlos. Algunos incluso pensaron que el Mesías era Juan el Bautista, pero él en sus declaraciones en Marcos, él menciona de manera detallada: el que viene es mucho mayor que yo. Ni siquiera soy digno de desatar sus sandalias, decía él. Juan el Bautista comprendió que él tenía una misión que cumplir, y era predicar, advertir, amonestar, instar a las personas a que puedan conocer a ese Jesucristo, que puedan cambiar, migrar la vida que tenían a una nueva vida. Él fue el encargado de transmitir este principio de las buenas noticias, porque el Evangelio de Jesús son buenas noticias. ¿Y cuál es la buena noticia, pastor? Tal vez tú te preguntas. Es la buena noticia que tú también hoy puedes ser salvo. Mira, recuerda que Dios tiene un comienzo para tu historia. Todavía recuerdo aquel hombre cuando me dijo: si usted conociera el pasado que yo tengo, pastor, tal vez no estaría insistiéndome en que yo acepte a Jesucristo. Yo no conozco tampoco tu pasado. Yo no sé qué es lo que hiciste, qué es lo que tal vez hoy te atormenta por la forma en cómo tú viviste, las decisiones que tomaste. Pero recuerda esto, por favor. Dios no consulta tu pasado para diseñar tu futuro. Dios no consulta tu pasado para diseñar tu futuro. Dios observa tu presente y Él te extiende su mano y te dice: puedes volver a empezar. Hay una buena noticia para ti. Y mi buena noticia, te dice Él, es mi amor, es mi perdón y es mi salvación. ¿Cuántas veces distintas personas se detienen a aceptar el amor de Jesucristo porque piensan que están condicionadas por su pasado? ¿Necesitas arrepentirte? ¿Necesitas pedir perdón a Dios? Claro que sí. Vuelve a Él. Confiésale tus pecados a Jesucristo. La palabra de Dios dice en 1 de Juan, el capítulo 2, el versículo 1: hijitos míos, estas cosas les escribo para que ninguno peque. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. 1 de Juan, el capítulo 1, el versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Jesús puede perdonarte.
Mira, yo quiero compartir contigo esta cita que aparece en uno de mis libros favoritos. El deseo de todas las gentes, la página 25, dice lo siguiente: Cristo fue tratado como nosotros merecíamos. Cristo fue tratado como tú y yo merecíamos, para que tú hoy puedas ser tratado como Él merece. ¿Sabes? Esa cruz del Calvario tenía un nombre y no era el nombre de Jesús. Esa cruz del Calvario pertenecía para mí, para ti. Nosotros teníamos que estar ahí muriendo por ser pecadores. Pero Jesucristo, recuerda, fue tratado como nosotros debiésemos haber sido tratados, para que tú y yo hoy seamos tratados como Jesús es tratado. Él te adopta con su amor. Él te llama hijo mío. Por eso la palabra de Dios dice en Proverbios, 23, 25. Hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Vamos a avanzar y vamos a ver ahora esta segunda enseñanza. Mira, en todo momento, Dios va a enviar mensajeros para preparar el camino. No lo olvides. Dios siempre envía mensajeros para preparar el camino. Mira lo que dice el versículo 2 y el versículo 3. Vamos a leerlo nuevamente. Como está escrito en Isaías el profeta. Presta atención. Como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Se está refiriendo a quién? A Juan el Bautista. Él fue el cumplimiento de Isaías. Dios siempre, no olvides esto, Dios siempre coloca voces en el desierto. Dios siempre envía voces para que puedan entregarte un mensaje. Y el versículo continúa y dice, voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Voz del que clama en el desierto. Dios en todo momento enviará voces en el desierto. Pero ¿sabes qué es lo más interesante de esto? Es que tú también hoy día puedes ser esa voz para otras personas. Pastor, ¿qué significa esto de las voces en el desierto? Jesucristo, al estar en esta tierra, tenía que presentar el carácter de su Padre, tenía que contarles a las personas que el cumplimiento del Mesías era una realidad, que el Salvador del mundo ya estaba entre ellos, pero habían distintos grupos de personas. Por ejemplo, la secta de los fariseos, que ellos se negaban a aceptar que Jesús era el Hijo de Dios, simplemente porque Jesús estaba con los pecadores, porque Jesús se acercaba a las personas que eran las más marginadas en aquellos tiempos, como por ejemplo los leprosos o algunas mujeres, ¿verdad?, que tenían distintas enfermedades. Jesús compartía con publicanos. Los publicanos, ¿quiénes eran, pastor? Los publicanos eran hombres que se encargaban de cobrar tributos. Los conocían como los traicioneros, porque ellos también eran, ¿verdad?, hebreos, judíos, y empezaban a cobrar tributos. Trabajaban para Roma, para el prétor. Eso es lo que pasaba. Y esas personas no eran queridas, los llamaban traicioneros. Pero Jesucristo se fijó también en un publicano, en Mateo. Se acercó y lo llamó para que pueda ser parte de este grupo que iba a transformar el mundo. 12 hombres, sus discípulos, sus apóstoles. Eso era lo que hacía Jesucristo. Se acercaba a las personas más pobres, humildes, y eso a este grupo de los fariseos no les agradaba. Es por eso que también aquí Juan el Bautista es elegido para preparar este camino. A Juan el Bautista también lo juzgaban por lo que comía, por cómo se vestía, por lo que decía, por cómo andaba, por el estilo de vida que él tenía. Juan el Bautista reconoció que Jesús era ese Mesías esperado, el Hijo de Dios. Pero muchas personas, muchos grupos de los que estaban ahí, no reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios. Mira, Dios siempre enviará voces en el desierto para que los seres humanos puedan reconocer el principio de las buenas noticias, el principio de la salvación. Tú hoy también necesitas tomar una decisión.
El Señor te está hablando de diversas maneras. Esas voces, esa voz de Dios en el desierto, es la palabra de Dios abierta. Es la palabra de Dios predicada en este momento tal vez de tristeza, de dolor, de solaz que estás atravesando. Necesitas recordar y aceptar el principio de las buenas noticias, el principio de salvación de parte de Dios. No olvides, por favor, que Dios grita en el silencio del desierto. ¿Qué significa esto, pastor? En este desierto que tal vez tú hoy estás atravesando, divorcio, problema con tu esposa, esposo, con los hijos, un problema económico tal vez, es un desierto en tu vida. No sabes qué más hacer, ya no te alcanzan las fuerzas. Tal vez estás atravesando por un vicio, tal vez sientes que ese vicio te distancia de las personas que más amas. Tal vez luchas con pensamientos. Tal vez estoy hablando en este momento de una persona que está tomando pastillas para poder conciliar el sueño. Estás con crisis de pánico, con ansiedad, con depresión. Dios grita en el silencio del desierto. Y Él te extiende una vez más su mano para decirte, arrepiéntete, vuelve a mí. En este mismo contexto, en esta misma línea del principio de las buenas noticias, recuerda lo siguiente. La voz que incomoda hoy puede ser la voz que salva mañana. Me encanta esta frase, ¿sabes por qué? Porque en aquel momento cuando cuando Juan el Bautista había preparado todo el camino para que Jesús venga, para que Jesús realice su ministerio, una vez más estos grupos separatistas, fariseos, saduceos, para ellos era incómodo, ¿verdad? Esa voz que clamaba en el desierto, lo que Juan el Bautista empezó a hacer, para que después Jesús venga a proclamarlo, para ellos era incómodo. Pero esa voz que clamaba, que incomodaba para ellos en aquel momento, sería la voz que iba a salvar. Y es posible que tal vez tú hoy día no sea el primer sermón que estás escuchando. Tal vez tú estás escuchando la voz de Dios durante mucho tiempo. Y tú dices, siento algo, no sé por qué. Es el Espíritu de Dios trabajando en tu corazón. No permitas que esos pensamientos egoístas, los cuales el enemigo de Dios coloca, que nos hace creer a la humanidad que podemos vivir sin Dios. La palabra de Dios dice, sin mí nada podéis hacer. Satanás solamente ha venido a matar, robar y destruir. Jesucristo vino para que tengas vida y la puedas tener en abundancia. En el versículo 4 y mira lo que dice, el versículo 4 en adelante. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Necesitas confesar tus pecados. Necesitas pedirle a Dios que te dé el don del arrepentimiento. El versículo 6 dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con su Espíritu Santo. La tercera y última enseñanza es la siguiente. Arrepiéntete porque Jesucristo vuelve pronto. Necesitas poner a cuentas todas tus acciones, tu vida delante de Dios. Yo quiero compartir contigo este pensamiento, por favor. Nadie puede ser verdaderamente elevado hasta que no haya sentido primero el peso de su caída. Necesitas reconocer, en primer lugar, que has pecado, que eres un pecador y que necesitas de salvación. Juan predicaba el bautismo del arrepentimiento. Reconocer el pecado es el primer paso. Reconocer que eres un pecador, una pecadora, para que puedas recordar que en Jesucristo tienes perdón. El principio de las buenas noticias es este. Jesús hoy te llama y te dice, hay buenas noticias de salvación. ¿Cuál será la decisión que tú hoy tomes? ¿Qué es lo que vas a hacer frente a esto? Recuerda, es importante volver al Señor. Las buenas noticias también son para ti. En el nombre de Jesucristo quiero hacerte esta invitación. Entrega tu vida a Cristo.
Pídele que perdone tus pecados y disfruta de la salvación que está en Jesús. ¿Te gustaría aceptarla? Si es así, por favor, ora conmigo. Señor nuestro Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque en el principio de las buenas noticias encontramos tu salvación. Bendice, por favor, a cada persona que está detrás de esta pantalla, a mi amigo o amiga que está ahí orando junto a mí. Que tu Espíritu Santo grabe este sermón en la mente de él y no lo pueda olvidar. Que pueda llevar a la práctica, Señor, y pueda él hoy también entregar su vida a ti. Oro, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios pueda bendecirte.